Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque y en el arranque, o la Fuente del Bombillo, nuestras compañeras también del Viento de Levante, tocamos, sacamos, hablamos muchas veces de algo maravilloso que hay en Melilla. En nuestra historia, yo le llamo física, en este caso arquitectónica, si ustedes quieren entenderlo. Ya saben, el pueblo, el modernismo o la ciudad en sí. Hoy vamos a tratar otra vez ese tema, analizarlo desde un punto de vista, cabría decir incluso económico. Y no quiero que esto suene feo, que cuando se habla de economía no les cuento de política, entonces todo se pone un poco de tono gris. No, me refiero al hecho de que poco a poco, casi sin darnos cuenta, ha aparecido un turismo, eso que llaman congresual, eso que se llama histórico, e incluso el deportivo, donde pues, los que vienen se dan una vuelta por Melilla y dicen aquella famosa frase de no me esperaba ver esto, oh, qué ciudad tan bonita, que es un clásico, siempre esperan lo peor de nosotros. Y por eso por eso hemos traído hoy a nuestro amigo don Antonio Bravo, cronista oficial de la ciudad, que siempre, muy buenos días, que siempre que analizamos con él el tema estructural, histórico y arquitectónico de Melilla, lo analizamos precisamente bajo ese prisma, y eso está bien. Pero hoy lo vamos a analizar desde el punto de vista, insisto, un poco de ¿y si le sacamos jugo a esto? Porque como ustedes saben, hay 5 millones de euros a partir del 1 de octubre para que los billetes sean más baratos para los no residentes, y eso está bien. No digo que sean todos turistas que van a ver nuestra ciudad, pero oye, son 5 millones de euros. Pero como les comentaba antes, los guías turísticos que hay en Melilla, la ruta Sefardí que se ha puesto en marcha, son muchos detalles que van indicando que Melilla no solamente es bonita porque lo es, o para nosotros que a veces no lo reconocemos, sino que puede ser y es un espejo especialmente bello para que puedan venir personas durante unos días y nos vean, bajo un prisma diferente de cómo nos sacan los medios de comunicación nacionales o internacionales de forma regular. Y ya saben ustedes a qué me refiero. Tenemos en esto, y perdone que me meta un poco el filón económico, un filón que algunos siempre vimos, pero que posiblemente no se estaban dando cuenta nuestros gobernantes hasta precisamente ahora. Una pregunta muy densa, que tal vez habría que contestarla pues teniendo un poco de visión sobre lo que es la ciudad y sobre todo qué ciudad es la que queremos proyectar hacia el futuro, ¿no? Melilla tiene una serie de valores importantes, basados sobre todo en su patrimonio, tanto el material como el inmaterial, y eso evidentemente la debería convertir en un atractivo para visitantes, ¿no? La palabra turista es que queda casi un poco ya despectiva, ¿no? Un turista, no, visitantes, personas que quieran venir. Melilla no tiene minas, ni petróleo, ni tiene una gran universidad que genere un tejido importante que sea capaz de generar a lo mejor nuevas tecnologías, etcétera. Pero Melilla tiene un patrimonio realmente impresionante. Y eso lo vengo diciendo en este programa y en otros programas y con ustedes desde hace ya 20 años o más, posiblemente. ¿Qué tenemos? Tenemos el patrimonio, pero claro, ¿cómo gestionamos ese patrimonio para que sea atractivo? Hay personas que pueden venir a la ciudad y decir, bueno, es que Melilla se ve en una tarde, o con una mañana y una tarde ya tiene suficiente. Luchar contra eso y demostrar que Melilla no es una mañana solamente para verla, sino que tendría pues, posiblemente para varios días intensos de ver patrimonio y de ver cosas que no son aburridas, porque hay veces que también los museos a la gente le aburre, ¿no? Cosas que sean dinámicas. Integrando, por ejemplo, lo que puede ser un museo con bajar a unas cuevas, o ver unas fortificaciones del 18, que a lo mejor a alguien le puede resultar un poco hasta incluso negativo, aburrido, cuando dice, bueno, y se hace un recorrido por unas minas en las que se va a vivir cómo eran capaces de defenderse en el siglo XVIII los militares. Y unas costas que son increíbles, que es donde se podrían hacer viajes en kayak, o una gastronomía, evidentemente, y una costumbre y una tradición cultural que también puede ser atractiva para muchísimos visitantes. Visitas a un cementerio que es el principal cementerio español en cuanto a número de enterrados vinculados con las campañas militares de Marruecos, donde están enterrados el mayor número de personas con la máxima condecoración española, con la laureada de San Fernando, pero un centro modernista que hay modernismo por muchos sitios, sí, ya sabemos que hay modernismo en muchos sitios, pero la intensidad del modernismo melillense, la cantidad de edificios, convierten a Melilla en la segunda gran capital modernista de España,
y, por supuesto, de todo el norte de África. Bien, pues todo eso, unas murallas que nos llevan al Renacimiento italiano. Si unimos todo eso en una gestión y sobre todo en un mantenimiento, porque se han hecho esfuerzos enormes para restaurar, se ha gastado muchísimo dinero en restauración, pero luego siempre está el problema del mantenimiento, de la gestión del mantenimiento. Todo eso bien articulado destruye esa idea de Melilla se ve en una tarde has visto la ciudad, y entonces eso se convierte en 3-4 días. A eso hay que sumarle, lógicamente, una gestión política de los graves problemas de Melilla, los transportes, o los precios, la restauración, alojamiento, restauración. Si todo eso se incardina de una forma razonable, tenemos una cantera de empleo. Y la verdad es que acabas de expresar precisamente que Melilla no tiene museos, que los tiene. Es un comentario retórico por mi parte. Sí, Melilla es un museo en sí, vivo. Te pases por donde te pases, vayas al pueblo, vayas a cuarteles, vayas incluso a ese centro modernista con todas sus virtudes y defectos, y me refiero pues un modernismo a veces mal cuidado. Pero seamos sinceros, para mí hubo un punto de inflexión, que lo hemos comentado 1000 veces, que es que por internet ahora se encuentran muchos documentales de Melilla, o sobre Melilla, años 50, 68, 70 y tantos, y hablan de cosas que en cierto modo se siguen hablando ahora, pero hay una diferencia. Esa Melilla que se ve en documentales de los 50, 60 y 70, se ve una ciudad antigua que se estaba cayendo, las cosas como son. Se ve el típico cámara que está metiéndose por el pueblo, de un pueblo que estornudabas y se te cayó una pared al lado. Yo he tocado los muros del Hospital del Rey al final de los 80, hacía así, y se te caía el muro. Así que eso no pasa ahora, aunque el mantenimiento no sea el adecuado. Para mí el punto de inflexión fue el Peri. Sobre todo no solamente porque hizo lo que tenía que hacer a lo largo de un tiempo determinado, sino porque demostró que se podía hacer. Con lo cual Melilla necesita un Peri modernista, aunque he visto que hay casas modernistas que se han arreglado, y necesita un Peri 2, en mi opinión, para el pueblo. Y aquí viene un poco la cuestión. Voy a hablar de esas cosas que se hablan ahora. Economía circular, estos términos que hay que ahora memorizar. A ver, si vienen más turistas a ver nuestra ciudad, al cabo de un tiempo se le puede decir al político de turno, oye, está bien esto de traerlos, pero está mal de que se nos caiga algún balcón encima de un turista, queda mal. Así que, ¿qué tal si nos metemos en arreglar las fachadas modernistas que hay que arreglar, o en ese Peri 2, que tendría un coste, pero que sería necesario? Bueno, o incluso en un menor coste, mejorar un mantenimiento que muchas veces es inexistente. Es una asignatura pendiente. Estoy de acuerdo con usted en que el Peri lo que fue es el reactivo de decir, tenemos que hacer todas estas cosas y todas estas cosas cuestan tanto. Y a partir de ahí se hicieron muchísimas obras en el Peri. Yo he hablado del Peri muchas veces, yo creo que efectivamente es el revulsivo que transforma la ciudad antigua, Melilla la Vieja. No, hay obras, como lo he dicho públicamente, hay obras que me gustan mucho del Peri, otras me gustan bien y otras no me gustan absolutamente nada. Porque bueno, ha intervenido gente muy distinta, arquitectos muy diferentes, técnicos muy distintos, con visiones diferentes, y bueno, hay veces que las cosas se han hecho mejor y peor. Pero es verdad que fue el motor que permitió eso. Y vuelvo a incidir en el tema del mantenimiento. O sea, pues la ciudad autónoma ha hecho grandes esfuerzos, y cuando hablo de grandes esfuerzos siempre me refiero a la restauración del patrimonio de Melilla la Vieja, y también en la Melilla modernista, porque es cierto que la ciudad tiene líneas de ayuda que están lloviendo sobre muchos edificios modernistas para que los propietarios asuman la rehabilitación, la restauración de eso. Hay que decirlo, porque es que es así. Habría que ver las cantidades y uno dice, bueno, pues sí que se está invirtiendo. Pero es cierto que nos perdemos en el tema de lo que ya se ha restaurado, nos perdemos en una gestión que parece que cuesta muchísimo trabajo preverla. Se han hecho muy buenos proyectos de restauración y cuando ya se ponen en marcha los proyectos de gestión de eso, pues ahí fallamos, porque bueno, hoy día va uno a ver ciertas instalaciones y no puede verlas, o porque está cerrada, o porque está en mal estado, o porque ha habido algún problema. Es el problema del día a día, del mantenimiento. Hemos comprado el Mercedes y ahora no podemos arrancar porque no tiene gasolina. O sea, lo más importante es comprarse el Mercedes, pero resulta que no tenemos gasolina, o sea, se ha quedado sin aceite. Eso es lo que nos pasa con Melilla la Vieja. Y con el centro modernista el problema es mucho más denso, mucho más, una frontera mucho menos, porque estamos hablando de propiedades que son particulares. En principio la ciudad autónoma no tiene competencia para invertir dinero propio en la casa de un particular, en propiedades que no sean suyas, es que eso es ilegal.
Entonces eso se tiene que arbitrar a través de ayudas que sean coherentes y que además estén diversificadas para todos aquellos que las pueden recibir. No puedes potenciar la ayuda a una persona o a un propietario frente a otro al que no le da la misma ayuda. O sea, tiene que haber convocatorias públicas y ese dinero se tiene que repartir. Pero es cierto que la ciudad tiene que transformarse. Ahora mismo el problema que tiene la ciudad es el centro modernista, en el que todo el mundo se tiene que poner un poco las pilas, todos nos tenemos que poner las pilas. Hay que ofrecer modelos de restauración, hay que ofrecer modelos, hay edificios que hay que tal vez demolerlos interiormente, pero tenemos que poner freno ya a las demoliciones. O sea, ya no se puede demoler más porque el valor que tiene Melilla es precisamente esa idea, digamos, de estar intacto. Es un centro modernista intacto. Y no podemos demoler para luego hacer un edificio que seguramente va a estar muy bien, va a ser un edificio extraordinario, pero mejor, con unas condiciones seguramente cumpliendo todas las normativas de accesibilidad, etcétera, etcétera, que los antiguos no cumplen. Pero hay que buscar una vía, y esa vía a lo mejor cuesta mucho trabajo encontrarla, pero si no vamos por ese camino podemos destruir la ciudad en 20, 25 años. Hay un fallo estratégico que habría que decir nuestros gestores, y me refiero a todos los que ha habido, y es que nunca han sabido realizar el trámite administrativo adecuado para que Melilla esté en el Club de Patrimonio de la Humanidad. Sé que es bastante complicado, es algo más que un papeleo, lleva tiempo, hay que presentarse, y cuando estás en el paquete de los que pueden ser elegidos, tienes que competir contra otros, que por cierto son otros lugares, que muchos de ellos españoles. O sea, puede pasar tranquilamente unos 10 a 15 años hasta que estés en ese paquete de posibles elegidos. Yo he estado hablando con todos los responsables ya no sé cómo, si Fundación del Pueblo, Patronato del Pueblo, llámale como quiera. Y salvo uno de ellos, que dio un poco los primeros pasos, el resto se centró más en otros factores, pues mejorar el propio pueblo, los vecinos, el tema de espectáculos, como el Melilla Medieval, que a mí me parece bien, es un fin de semana, bueno, queda una actividad, y es una especie de salir, que el pueblo salga de sí mismo hacia la calle, pero nunca se ha desarrollado desde el punto de vista administrativo para llamar a las puertas. Y yo creo que nos lo merecemos, porque la pregunta es, ¿nos lo merecemos? ¿Melilla merece ser patrimonio de la humanidad, bien en la vía del pueblo, bien en la vía modernista? Yo creo que sí. Me saca un tema que necesitaríamos un programa completo. Pues ya me está dando la idea, ¿eh? Usted sabe que tengo la Fuente del Bombillo, que es una especie de extracto del arranque, donde hago monográfico sobre esto, así que ya está usted invitado. Bueno, un poco más adelante. Es un tema muy complejo, porque además no son las mismas condiciones. Además, ahora desde hace unos años soy experto de ICOMOS, o sea que soy evaluador y bueno, en los últimos tiempos estoy muy metido en todo este tema. Lo que pasa es que evidentemente evalúo sitios, lugares de fuera, claro. Nunca podría tocar a mi ciudad, ¿no?, como evaluador, pero sí que sé cuáles son las condiciones. El tema es el siguiente, el tema es que ser patrimonio de la humanidad hace 20 años era infinitamente más fácil que serlo ahora, porque ahora hay una competición brutal de países y luchamos, tenemos dos frentes, bueno, tenemos tres frentes. Primero es que la ciudad tiene que estar perfectamente en orden, de revista, es como si viniese un inspector de sanidad a un restaurante, tiene que estar absolutamente todo en orden, porque como haya deficiencia, el inspector va a decir que no, que hay deficiencia. O sea que tenemos que hacer muchísimos trabajos previos. En segundo lugar, tenemos que luchar contra España, porque primero tenemos que estar en una lista indicativa. En esa lista indicativa, todas las comunidades autónomas matan por meter sus sitios, y España tiene muchísimos sitios que aspiran a ser patrimonio de la humanidad. Y además hay otro problema, y es que España ya tiene demasiados sitios que son patrimonio de la humanidad, con lo cual a nivel mundial pues siempre miran a lo mejor esas candidaturas con cierta exigencia. No es fácil. No es fácil, primero, entrar en la lista indicativa española, que es una cuestión de España, una cuestión nacional, y no es fácil que luego esa candidatura vaya a UNESCO, a ICOMOS, y que ICOMOS lo admita. Y por otra parte, porque ahora todo el mundo está solicitándolo. Antiguamente pues eran los países europeos, Italia, claro, pero es que ahora mismo ya son todos los países del mundo. Es que ahora mismo las candidaturas te vienen desde sitios que son insospechados, que uno dice, bueno, y hay patrimonio de la humanidad, claro, hay en todas partes.
países del tercer mundo a los que se potencia. Por eso ICOMOS ha establecido una serie de, digamos, de posibilidades, unión de candidaturas, etcétera, etcétera, pero todo eso complica muchísimo más el procedimiento. Y el procedimiento, estoy con usted, es un procedimiento largo, muy tedioso, al que hay que nombrar realmente a un director de proyecto que esté acompañando ese proyecto durante todos los años que dure, y que sinceramente a mí ahora mismo me preocupa más lo que le he dicho al principio, es tener a la ciudad en estado de revista. Que no está, ahora mismo Es no como está. Borges. Borges le pregunta, Sí. ¿le dieron a usted el premio Nobel realmente? Y dice, yo no recuerdo si me dieron el premio Nobel. Pero todo el mundo reconoce que Borges es un literato extraordinario, ¿no? Yo creo que Melilla tiene que trabajar más ahora en lo que es trabajar por la ciudad y por su patrimonio, mantenerlo en perfecto estado de revista. Y bueno, pues algún día se plantea lo del patrimonio de la humanidad, pues se podrá. Pero lo otro es lo primero que hay que hacer. Permítame una metáfora filosófica, por eso de ponerme un poco tonto. Recuerdo un profesor de filosofía que me dijo de esas frases que dicen los profesores de filosofía, que es lo último que se daría cuenta un pez es que está en el agua. Bueno, venía a decir que muchas veces no nos damos cuenta de nuestros méritos o deméritos o problemas. Y aquí viene un poco la cuestión. Ahora quizás empezamos a verlo, pero posiblemente el melillense, somos bastante llorones, no nos hemos dado cuenta hasta quizás ahora mismo del potencial que hemos tenido, porque francamente, el Peri, uno de los puntos de inflexión fue el que la gente dijera, ah, pues qué bien está el pueblo, o qué bien puede estar el pueblo, o qué mal estaba y hay que arreglarlo. Porque no nos dábamos cuenta de lo que teníamos. Seamos sinceros, vuelvo a poner el ejemplo de estos documentales que he visto antiguos, donde la gente vivía más o menos feliz, pero la verdad es que no había una cultura de mantenimiento ni de cuidado de esa historia que estaba allí y que se nos estaba cayendo, literalmente hablando, ¿no? Ahora sí ya tenemos un poco esa sensibilidad, casi esa orden jurídica y hasta política y administrativa, casi internacional. Pero hasta hace no mucho el melillense era un poco como el pez. No, a ver, no podemos ir levantando el cuello todo el día, pero yo lo hago bastante y veo, y lo pongo en mi internet, que pasa está internet ahora, que digo, oye, pues qué fachadas tan bonitas tenemos. Pero eso no es extraño, además es curioso que el modernismo tenga un descubrimiento. El modernismo de Melilla, a ver, la gente de Melilla no lo ha descubierto, ha vivido en el modernismo durante toda su vida. O sea, nuestros padres, nuestros abuelos han visto los edificios modernistas, nosotros, nuestros hijos lo ven, es una cosa natural. Pero ¿cuándo se produce el descubrimiento del modernismo de Melilla a un nivel científico y académico en España? En un momento en el que, yo qué sé, a alguien en Madrid o en Barcelona se le ocurre decir que en Melilla había arquitectura modernista y te podían mirar como un loco peligroso al que había que encerrar. Pues es 1968, cuando un soldado que estaba haciendo la mili en Melilla, otro tópico, pero nos permitía la llegada de muchísima gente muy interesante. Sí. Ese soldado se llamaba Salvador Tarragó, y fíjate que era un arquitecto, un teórico, una persona que ha prologado libros de arquitectura, por ejemplo, de Aldo Rossi, o sea, una persona de un gran nivel. Por cierto, el libro de Aldo Rossi, que es un clásico de la arquitectura, está prologado por Salvador Tarragó y firma Melilla, 1968, que es cuando lo escribe. O sea, era un hombre de cierto prestigio y es el que se encuentra en la ciudad y el que escribe un artículo como diciendo, oye, que en Melilla hay arquitectura modernista. Y, hombre, ¿y por qué era Salvador Tarragó? Pues eso lo escribimos los de aquí, no nos hacen ni caso. O sea, no nos hubiesen dado ningún tipo de credibilidad. Y a partir de Tarragó es cuando empieza la historiografía catalana a interesarse por Melilla. Pero siempre, claro, desde un punto de vista, lógicamente, el modernismo catalán tiene unas complejidades a las que no vamos a entrar ahora, pero siempre desde una perspectiva más, un carácter más nacionalista, tal vez, ¿no? Más restrictivo. Pero hay un descubrimiento. Dice, o sea, que tiene que venir un soldado catalán a descubrirnos a los melillenses, a los 80.000 melillenses o 60.000 que tenemos una ciudad modernista. Pues se ha continuado. Dice, ¿y no nos hemos dado cuenta? No, exactamente, es lo del pez, no iba yo mal encaminado. Pues eso ha seguido, hasta antes del COVID, que el COVID fue un punto también de inflexión, de cortar una serie de acontecimientos que se daban con regularidad. Yo he entrevistado a estudiantes de arquitectura de Barcelona que venían una vez al año, cada 2 años,
a estudiar precisamente eso. O sea, en la facultad de arquitectura pagaba, hablamos de 20 o 30 estudiantes, creo que estaban en tercero o cuarto, y venían a Melilla sus 4 o 5 días para darse un paseo por todo el centro y trabajar sobre ello, luego hacer el posterior examen o un documento. Y era un encanto de, además que nada, que en Melilla no les invitaba ni se dio cuenta de ese núcleo de interés. Pero, bueno, y si levantamos teléfono, llamamos a otra facultad de arquitectura. Bueno, no, venían los de Barcelona y vinieron durante bastantes veces. Insisto, el COVID enfrió el tema y ya no los he vuelto a ver. Pero era un encanto verles, además empecé a mantener amistad con profesores que venían todos los años. Eran casi los mismos profesores. Son vínculos que son necesarios. Y hablamos del modernismo, pero podemos hablar de otros muchos. Por ejemplo, el cementerio. El cementerio viene mucha gente, específicamente a ver el cementerio. Y a lo mejor dice, bueno, el número a lo mejor no es importante. Bueno, pues porque sean varias familias que puedan venir, eso tiene un efecto multiplicador. Pues son personas que les interesa la ciudad por lo que la ciudad ofrece. Y hay que intentar pues mejorar todo. O sea, hay que pensar como administración en facilitarles que las personas que vengan y no se encuentren que un sitio, un local está cerrado. O que no, es que está de vacaciones el que tiene que abrir, o que es que la llave se ha roto y hace una semana que no se puede abrir. Ese tipo de cosas que claro, una persona que viene de fuera, pues no, porque es que viene a eso. Eso ocurre. Eso hay que preverlo. Por eso un plan de mantenimiento y gestión de todo el patrimonio de Melilla es necesario. Melilla debe tener 15, 20 puestos o lugares, etcétera, que estén perfectamente habilitados para que una persona, un visitante, pueda llegar y pueda visitarlo de una manera coherente. Y eso es así. Eso duele, porque además no estamos hablando de tiempos pasados, sino de tiempos presentes. Mi compañero Oña, como ustedes saben, es guía turístico, aparte de un trabajador de televisión multipolivalente, que por cierto está vendiendo muy bien Melilla a través de su, conjunto con Cucho, de sus documentales o series, yo no sé cómo definirlo, de los viajes de Sisbén, que están siendo embajadores plenipotenciarios de Melilla, como no han conseguido muchos consejeros o viceconsejeros. Y como guía turístico me contó la historia de este año, que están viniendo un número razonable de cruceros, de coger a cruceristas, que son personas que no tienen ni siquiera 2 días, sino horas, y llevarlos a sitios históricos de Melilla, para encontrarse con el típico portero que te dice, yo no estaba avisado, no pueden entrar. Y quedarse en la puerta pues 15 o 20 o 30 o 40 turistas, con un portero que dice, a mí no, lo típico, a mí no me ha llamado nadie. Eso me parece una postura, aparte de peligrosa para la ciudad, no nos podemos permitir ese lujo, voy a decirlo con cierta reverberación, cateta. Eso es un comportamiento de una ciudad cateta, que no puede permitirse esos lujos. Tiene que haber una coordinación para que si un guía turístico, vas de Melilla y conoce Melilla, te trae unos turistas que van a estar aquí horas, tienen que abrirse todas las puertas, hasta las más secretas. Pero es que además, es que eso es algo, cuando nosotros vamos a cualquier sitio, hay veces que, bueno, todos viajamos, todo el mundo hace de turista, y viajamos a sitios y hay veces que te informas de un lugar que te apetece ver. Y cuando llegas y te encuentras con que no puedes visitarlo, y el agradecimiento que sientes cuando sí te dejan visitarlo. Yo como anécdota voy a contar que en Tlemcen, en Argelia, pues hay una mezquita extraordinaria, con toda la zona de la Qibla, del Mirat, la hicieron artesanos andalusíes que habían construido la aljafería en Zaragoza y luego fueron allí y trabajaron en esa mezquita. Había visto fotos en numerosas ocasiones, pero claro, estaba en Tlemcen y yo, me gustaría visitar la mezquita esta. Es que, por Dios, sé que dentro hay algo que... Y bueno, pues preguntas, y era un día de oración. Vaya. Pero en Argelia no tienen el problema que tienen en Marruecos con el tema de las mezquitas. En Argelia se pueden entrar... Bueno, es Marruecos el único país que... Eso sería otro tema distinto. Sí, el único país que no admite que entre, con todo el respeto del mundo, pues a una, evidentemente. Oye, pues yo me puse allí un poco como en cruz en la puerta, diciendo que había hecho miles de kilómetros para ver y que me permitiera. Eso. Y me dijeron, pues quítese usted los zapatos y pude ver todo eso. Bueno, pues yo el agradecimiento que tuve, porque pude ver la frustración de no poder haber entrado a la satisfacción de poder entrar, ver lo que quise ver y la amabilidad con la que me trataron. Una persona que no era portero ni guía, sino una persona que simplemente me ayudó en ese momento para hacerlo. Pues eso es algo que nos tenemos que plantear. No podemos tener la ciudad
con eso, son problemas mínimos de gestión, son problemas baratos de solucionar, pero que lógicamente hay que estar encima. Don Antonio, ese último comentario me ha llenado. Yo creo que de eso, ese individuo habría que traerlo aquí. Sería el mejor cerrajero del mundo, abriría todas las puertas. Y me ha encantado traerlo aquí, sobre todo porque ya sé que a partir de mañana ya vuelve el trabajo y me cuesta a un gremio muy determinado traerlos por las mañanas, así que Sí, era hoy o nunca. Es muy difícil. Era hoy o nunca, que los profes ya empiezan mañana, los niños la semana que viene, y ha sido un placer hacer una especie de filigrana informativa para traspasar, en cierto modo, su mensaje, que muchas veces es casi místico y poético dentro de la estructura académica, a un concepto económico, o como decía yo antes, economía circular, esto que se dice ahora tanto. Pero sí, creo en ello, es que es verdad. O sea, es que Melilla se vende a sí misma, solamente hay que hacer una serie de puentes, uno de ellos puede ser los 5 millones de euros aplicados a unas tarifas más baratas para los no residentes y permitir que nuestros guías turísticos puedan entrar en todos sitios. Eso y un mantenimiento de nuestras mentes y de nuestras estructuras quizás sea el primer paso para que lo hagamos bien. Vamos a ver, tiempo al tiempo. Don Antonio, le dejo con su gestión y a sus nuevas generaciones de alumnos que aprendan muy bien de usted, porque yo aprendo mucho de usted. Yo creo que los televidentes también. Hasta siempre. Muchas gracias para vosotros. Inauguramos una fuente del bombillo, ¿eh? Venga, nosotros les dejamos en este programa un poquito que ha acabado algo más tarde de lo normal y nos vemos mañana para un balance de la semana, porque la semana que viene no tendremos arranque, será todo feria, la locura de la feria, que llega con lluvia, pero eso lo comentamos mañana. Venga, hasta luego.